gustaría preguntarte sobre el suicidio. ¿Qué es para ti? Pues el suicidio es algo terrible, es un terremoto que entra sin avisar y que te destroza la vida, a ti y a toda la gente de tu alrededor. Es un acto que en un momento de desesperación comete una persona, pero que el efecto perdura a lo largo del tiempo en muchísima gente. Es terrible, es lo peor que me ha podido pasar. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Mi hijo se llamaba Alejandro. ¿Tienes más hijos? No, era mi único hijo. ¿Y cuántos años tenía Alejandro? Alejandro tenía 10 años cuando ocurrió todo. ¿Nos puedes hablar un poco de él? Sí, claro. Alejandro era un niño muy querido por toda la familia. Era un niño inmensamente feliz, muy alegre, tremendamente sensible, superdotado o altas capacidades y un niño con una sensibilidad extrema. Era muy sensible a los ruidos, era muy sensible a los gritos, era muy sensible a los malos modos. No estaba acostumbrado porque siempre le habíamos tratado bien. En mi familia pues no gritamos a los niños ni les pegamos. Entonces era un niño feliz hasta que tuvimos la desgracia de cruzarnos en el camino de una mujer que nos hizo la vida insoportable a mi hijo y a mí y que acabó con su vida. ¿Qué tipo de películas solía ver Alejandro? Ay, a Alejandro no le gustaban los dibujos animados al uso. Siempre le gustaban los dibujos más raros, ¿no? Dentro de los dibujos animados, como Gumball, le gustaban... ahora mismo ya no me acuerdo muy bien de los dibujos, pero no era un niño de Disney, nunca le gustó. Era un niño más de documentales, le gustaban mucho los documentales históricos, le gustaba muchísimo la historia y sabía muchísimo de historia, mucho más de lo que sé yo, más incluso de lo que sabe bastante gente que se supone que sabe mucho de historia. Era su gran pasión, los cómics y las historias. Y le gustaba pues ver películas de ciencia ficción, le gustaban las películas de históricas y también pues las películas de superhéroes, bueno, como a todos los chicos, supongo. ¿Alejandro creía en Papá Noel? Alejandro cuando era pequeño creía en Papá Noel, pero llegó un momento en el que me preguntó, me dijo que no lo veía factible que ocurrieran las cosas que decían, y me preguntó y yo siempre le decía que sí, que creyera. Y él me decía, pero mamá, no me engañes, tú dime la verdad. Alejandro desde muy joven empezó a darse cuenta de las cosas que no eran verdad. Y me lo dijo muy pronto. Yo no quería que él lo supiera tan pronto porque yo lo había descubierto muy pequeña y para mí había sido un trauma. Y entonces yo intenté pues ocultárselo el mayor tiempo posible, pero con 8 años él ya no creía en Papá Noel. Creía en los regalos buenos que le traía Papá Noel. Eso sí. Bueno, y ahora te queremos preguntar qué es lo que pasó con Alejandro, que nos contarás un poco cómo se desencadenó todo esto. Pues Alejandro era un niño muy tímido, era bastante introvertido y tenía dificultades para relacionarse con niños de su edad. Él fue a un logopeda porque tuvo dificultades de articulación provocadas por unas anginas que le habían taponado los oídos. Entonces tuvo problemas para articular algunas vocales y le llevé a un logopeda y allí no tenía problemas de socialización. Quizá porque eran niños de diferentes edades, pero en su clase sí tenía problemas de socialización. Porque era un niño muy diferente al resto, era un niño que tenía unos intereses muy diferentes, no le gustaba jugar a juegos agresivos ni violentos, no jugaba al fútbol, a él le gustaba leer cómics y se pasaba los recreos leyendo cómics. Y las veces que jugaban con él pues le hacían daño, entonces llegó un momento que cogió miedo a jugar con los niños
con algunos niños. Jugaba con las niñas hasta que las niñas pues dejaron de jugar con él. Y todo empezó porque pasó a primaria y en primaria pues tuvo a una docente que le trataba muy mal, que gritaba mucho la clase, que no se hacía con ella, que constantemente tenía problemas con la clase, con los niños, no los controlaba, los niños se rebelaban. Mi hijo esa situación le estresaba mucho porque era un niño que estaba acostumbrado a portarse muy bien y él quería aprender y no le dejaban escuchar. Y luego por otro lado la profesora pues todos los años cogía manía a unos cuantos y a esos niños se los hacía pasar canutas y mi hijo fue uno de ellos. A una niña porque no le gustaba su cara, a otro niño porque no aprendía pronto y mi hijo pues no sé qué manía le tenía a mi hijo, la verdad. El caso es que le machacaba día tras día, tras día, tras día, tras año. Yo solicité que no la volviera a tener, la volvió a tener de tutora en todas las asignaturas. En segundo de primaria volví a hablar con el director para por favor que no la volviera a tener, la volvió a tener en tercero. En cuarto, en tercero, al final de tercero empezó lo del COVID y gracias a Dios pues por eso solo la veía a través de internet. Y en cuarto les volví a pedir que no la tuviera y no la tuvo porque se dio de baja porque se había quedado embarazada. Y luego ella dijo que se iba a ir, o eso le dijo a la clase. Mi hijo pensaba que no iba a volver y volvió. Y entonces mi hijo pues un día llegó a clase y acababa de empezar el curso, hacía 10 días, menos quizás, 7, 8, y la vio en su clase y les dijo que le iba a dar clase. Entonces mi hijo pues no pudo soportar otro año más con ella. Yo le había llevado al psicólogo, estaba en tratamiento, le habían mandado un antidepresivo, estaba mejor porque habían llegado las vacaciones. Fue justo antes de las vacaciones cuando llevé a mi hijo al psicólogo. Y cuando volvimos de las vacaciones mi hijo estaba mejor hasta que vio a esta mujer. Yo hablé, las llamé por teléfono para por favor que me hicieran un informe, porque hablé con la comisión de escolarización, porque yo quería cambiar rápidamente a mi hijo de colegio, o sea, ya eso no podía seguir así. Y en la comisión de escolarización me dijeron que estaba fuera de plazo y que que no había manera, que solo cambiando de domicilio. Yo no podía cambiar de domicilio, o sea, es que vivo en mi casa, no tengo otro sitio donde ir. Y entonces hablé con las psicólogas para ver si haciéndome un informe psicológico podía solicitar el cambio. Fui a hablar a un colegio público que había al lado de mi colegio, me dijeron que tenían plaza y las psicólogas pues me dijeron que no tenían tiempo, que estaban ocupadas y que no tenían tiempo. Así es que le dije a mi hijo que tenía que volver al colegio. Al día siguiente se levantó y me dijo que le dolía la cabeza, al día siguiente le dolía el estómago, él solía somatizar cuando se sentía mal. Y el día siguiente le dije, Alejandro, mañana vas al colegio. Y entonces me dijo, mamá, por favor, ¿puedo no ir? Pero no me dijo por qué. Y yo le dije, no, Alejandro, tienes que ir porque no puedes estar faltando todos los días. Y entonces él me dijo, vale. Le dije, voy a hacer la cena, ahora vengo. Me levanté, me fui a fumarme un cigarro. Y en cuanto me acabé el cigarro, oí un golpe. Y lo supe. Algo dentro de mí me dijo que Alejandra había hecho algo malo. Le busqué por toda la casa y no le encontré. Y bueno, pues ya todo lo demás, cuando le vi. He de decir que en primero de primaria él tenía un grupo de amigos en la clase y la profesora les prohibió taxativamente que le ayudaran a defenderse porque él no sabía defenderse de la profesora. Así es que se quedó solo y por eso él no quiso volver a tener relación con sus compañeros porque se sintió abandonado. ¿Crees que hay un culpable en todo esto? Sí, creo que hay varios culpables. Yo tengo parte de culpa porque pese a que estaba enferma y tenía cáncer, tenía que no haber obligado a mi hijo a ir al colegio y haberle cambiado, aunque él no quisiera, porque él no quería. Culpables es sobre todo esa mujer,
que le destrozó emocionalmente día tras día durante varios años de forma reiterada y continuada en el tiempo. Culpables son los niños que le machacaban todos los días, que se reían de él, que le pegaban, que le robaban, que le copiaban, que le hacían la vida insoportable, día tras día, tras día, tras día, tras día. Culpable es el director del colegio, que hablé con él 1000 veces y no hizo nada. Y la orientadora del colegio, la psicóloga, que hablé con ella muchísimas veces, muchísimas. Y ya cuando le dije que mi hijo estaba sintiéndose acosado, se me echó encima y entonces todo empezó a ser culpa nuestra. En cuanto hablé de la palabra acoso, todo empezó a ser culpa nuestra. ¿Tienes contacto con el colegio o alguien del colegio? No tengo contacto con el colegio. ¿Y has presentado algún Sí, he tipo de presentado una denuncia? denuncia que el juez no hace más que cerrar y el Ministerio Fiscal no hace más que adherirse a nuestra causa de forma parcial, por lo que va al provincial, el provincial nos da la razón, vuelve al tribunal que nos lo había cerrado, que tiene que comerse, porque supongo que no, a nadie le gusta que le digan que no ha hecho bien su trabajo, volver a reabrirlo y entonces, claro, en cuanto puede lo vuelve a cerrar. Y así llevamos ya pues casi 2 años. Ahora la presunta maltratadora de mi hijo me ha denunciado por acoso, porque dice que la acoso. Cuando ni siquiera puedo salir ya a mi barrio, salí en 2 ocasiones y me acosaron y me intentaron agredir ellos, así es que ya no voy por mi barrio. Tengo que salir a otros sitios a comprar y a hacer las gestiones del el estanco, la farmacia, todo eso. He tenido que cambiar el sitio donde voy a comprar. ¿Y Doya, qué has sentido cuando has tenido a los responsables del colegio delante? Mucha rabia y muchísimo odio. Nunca pensé que pudiera albergar tantísimo odio. Tanta rabia y tanta sensación de impunidad, de que se han reído de mí. En la reunión que tuve con ellos, previo a presentar una queja en la Consejería de Educación, eso fue una pantomima, se rieron de mí, o sea, me sentí realmente agraviada. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra justicia? Que no existe. La justicia no existe. En primer lugar tienes que tener pruebas. Para eso te tienes que haber preparado. Yo tenía que haberme dedicado a haber llevado a mi hijo con una grabadora para que grabara todo, porque sin pruebas, ¿a dónde vas? Y aún así, da igual, tengo grabaciones de mi hijo diciendo que era acosado. ¿Eres creyente? Sí, soy creyente. ¿Crees en la justicia divina? Sí. Me gustaría que también hubiera justicia aquí, porque, como decía Jesús, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero en este país no hay justicia. Se maltrata a los niños y no hay justicia. Existe un maltrato reiterado contra los niños en los colegios. ¿Qué opinas sobre el perdón? Yo opino que el perdón es muy importante. Si me hubieran pedido perdón, pero no me lo han pedido. No se puede perdonar a quien ni siquiera pide perdón. No se sienten responsables. Eso es lo peor de todo, que no se sientan responsables de lo que han hecho. Cuando en el propio tanatorio su tutor me dijo, sabíamos que esto terminaría pasando. Por Dios, no haber tenido una grabadora entonces. Siempre hay que ir de malas. A los colegios hay que ir como si fuera tu enemigo. Así hay que ir con ellos. Porque si no... ¿Has tenido que acudir a terapia desde que esto pasó? Sí, por supuesto. He tenido que acudir a terapia y estoy en tratamiento desde entonces. ¿Y notas alguna mejoría? Pues... noté una mejoría. Quizá porque estaba muy medicada. Pero la verdad es que desde hace unos meses he vuelto a tener un bajón. Y bueno, pues supongo que son épocas. Todavía pasa poco tiempo. También hay muchos padres que me han dicho que el 2.º año es peor y el 3.º también, porque el primero estás como anestesiada. Así es que bueno, pues ahí voy.
Y hoy has tenido pensamientos suicidas. Sí, desde el primer día. Desde el día en el que le vi por la ventana que me dieron ganas de tirarme a mí también y no lo hice porque quería justicia. Quería que se hiciera justicia con mi hijo. Hasta ayer mismo. Pienso todos los días en ello. Porque para mí mi vida ya no tiene sentido. Nos gustaría saber un poco sobre ti. ¿Qué tipo de música sueles escuchar cuando estás a solas? Bueno, a mí me gusta, tengo un gusto muy ecléctico en cuanto a música. Me gusta el rock como base y dentro del rock pues ya rhythm and blues, el jazz. Me gusta el rock duro, no el thrash ni el hard, pero sí el rock de toda la vida, de los 70, de los 80, de los 90. Me gusta el rock and roll. Me gusta el soft rock, como lo llaman ahora, vamos, música melódica, por decirlo de alguna manera. Me gustan los cantautores, me gusta un poco, el rap no me gusta y el reggaetón tampoco me gusta, pero en general me gusta casi toda la música, sobre todo la música de los 80, 90. ¿Te pones algún tipo de música en particular para relajarte? Sí. Bueno, me gustan mucho los Pixies, me gustan los Eagles, me gustan Pink Floyd. Bueno, me gustan casi todos los grupos de rock. Para relajarme me pongo música rock suave. Y también pues me pongo música para meditar, porque medito. Me ayuda mucho la meditación. ¿Hay algún color en particular que te produzca calma? Sí. El agua marina. El color agua marina. Ni es verde ni es azul, es una mezcla, ¿no?, de los dos. ¿Y hay algún color que te produzca ansiedad? El rojo. Porque era el color favorito de mi hijo. Cada vez que veo algo rojo, me acuerdo de él. ¿Cómo era tu relación con Alejandro? Era estupenda. Yo siempre se lo decía, que tenía muchísima suerte yo de haberle tenido, porque éramos tan sinceros el uno con el otro. Era una relación muy abierta, él podía hablar conmigo, aunque había cosas que evidentemente pues al ser su madre no quería hablar conmigo, pero teníamos muy buena relación. Él me quería muchísimo y yo lo adoraba. ¿Te acuerdas, Idoia, cuál fue el último regalo que le hiciste? Sí. A Alejandro le gustaban mucho los videojuegos y algunos youtubers. Bueno, mucho. Le gustaban algunos videojuegos. Le había hecho un regalo de un videojuego que era para jugar en familia. De estos que puedes jugar hasta 4 personas. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba muy bien. Además tenía una banda sonora de rock y le encantaba a Alejandro ahí al ritmo del rock, pegando saltos. ¿Cómo definirías a tu hijo con una sola palabra? Brillante. Brillante, brillaba. Allá donde iba, llamaba la atención. Nos subíamos en el autobús y la gente se daba la vuelta y se quedaba maravillada oyendo a un niño de 10 años hablando como si tuviera 50. Era brillante. Brillante y perfecto. ¿Crees que hay algo que se te olvidara decirle a Alejandro? Si le tuvieras delante ahora, ¿se lo dirías? Sí. Hijo mío, no te voy a obligar nunca más a ir al colegio. Eso es lo que le tenía que haber dicho. Porque te quiero, se lo decía todos los días. Y él me lo decía a todas horas. Así es que no, solo eso. ¿Cómo concibes tu futuro ahora, Idoia? No hay futuro. Para mí no hay futuro. Mi futuro era él. ¿Cómo es tu día a día cuando te levantas?
me levanto, entonces recuerdo que ya no tengo un hijo y me pongo muy triste. Y entonces hay veces que me vuelvo a meter en la cama y otras veces que, bueno, que me levanto, me hago un café y intento sobrevivir. La verdad es que lo único que hago ahora es sobrevivir. ¿Hay algo que te ayude a seguir adelante? Hasta ahora me ha ayudado la fe y el que tengo que cuidar de mi madre. Pero poco más. Hay poco ya que me ate. ¿Sientes rencor? Sí, siento mucho rencor. ¿Y te sientes apoyada por otros padres? Sí, me siento apoyada por padres que han pasado por una situación parecida a la mía y por otros padres que he conocido, ¿no?, a lo largo de este camino. Pero no me he sentido apoyada por los padres por los que me tenía que haber sentido apoyada, que eran los padres de los compañeros de mi hijo, que me apoyaron al principio y luego me dieron la espalda. Cuéntanos un poco por qué te dieron la espalda, si tienes alguna teoría o... Sí, el colegio habló con ellos. De hecho, el colegio hizo 3 reuniones en relación a mi hijo, cuando mi hijo ya había muerto. Además lo sé porque me llamaron algunas madres para decirme, mira, he ido a tener la tutoría con mi hija y en vez de hablar de mi hija, han hablado de tu hijo. Así me llamaban y me lo decían. Que qué pasa, que si yo voy a declarar, porque se enteraron, yo hablé con 2 o 3 madres, estuvimos haciendo un grupo, una lista de madres que podían declarar porque sabían que esa mujer había hecho cosas en clase que estaban mal hechas, ¿no? Y yo quería que esas madres declararan, entonces estaban dispuestas a declarar y de repente el colegio empezó a presionarlas. Empezó a presionarlas, a decirles que porque se metían en camisas de 11 varas, en historias que no iban con ellos, por miedo muchas, porque seguían sus hijos en el colegio, por miedo porque tenían primos en el colegio, o por no meterse en problemas, pues decidieron no ir a declarar. Varias de ellas. Solo hubo una mujer que tuvo valor. Y luego otras declaraciones no las pude presentar porque según el abogado pues no iban a tener mucho recorrido. Es que la primera pregunta que le hacía al juez a la madre era: ¿tiene usted algo en contra del colegio? A ver, si lleva una madre que a su hija la ha maltratado esa misma mujer, ¿cómo no va a tener algo en contra del colegio? Yo no entiendo estas leyes. O sea, que los jueces decidan quién puede ser un testigo válido, o sea, es que apaga y vámonos. Pues menuda ley. Desde luego la sociedad no sabe lo que es el mundo de las leyes, porque si lo supiera, pues bueno, así hay tanta gente que se toma la justicia por su mano, no me extraña, la verdad. ¿Perteneces a alguna asociación? Sí, pertenezco a la asociación Sara Jiménez, que nos dedicamos a concienciar a jóvenes y no tan jóvenes sobre la problemática del suicidio y sobre el daño que provoca a su alrededor esta opción tan terrible que toman algunas personas. Y vamos por colegios para concienciar a los chicos de que las palabras hacen daño y matan. ¿Creéis que estáis teniendo suficiente exposición? No tenemos suficiente exposición, primero porque no hay una verdadera conciencia en los medios, no hay una verdadera conciencia en la sociedad en su conjunto y porque los políticos pasan de este tema. Si les pasara a alguno de ellos, a lo mejor harían algo. A lo mejor si el hijo de algún político se suicidara, alguien cambiaría algo. Pero como no les toca... ¿Hay algo que solieras hacer y ya que a partir de lo que ocurrió ya no puedas? Sí. Salir a comprar a mi barrio. Salir de paseo. Disfrutar de mi hijo. Tener un futuro. Que mi hijo tenga un futuro. Ser feliz. Verle reír. Compartir con él lo bueno y lo malo. Cada cosa que pase. Ver nuevos sitios. Aprender nuevas experiencias. Hay tantas cosas que me he perdido y que ya no puedo tener. Ya no puedo salir.
Ya no puedo disfrutar de nada porque me siento culpable. Tampoco puedo salir a mi barrio ni a comprar el pan. Tengo que coger un autobús para comprar el pan. Y aún así muchas veces me encuentro a las madres en cualquier sitio al que vaya. Como no me vaya un poco lejos, las encuentro. Y la última pregunta que te quiero hacer, Idoia, es, ¿crees que algún día podrás rehacer tu vida y volver a ser feliz? No lo sé. Ojalá, pero no lo sé. No sé si voy a tener la fuerza para hacerlo. Y feliz, pues, después de haber perdido un hijo, no se es feliz. Se sigue adelante. Pero no se puede ser feliz cuando has pasado algo tan terrible en tu vida. Esto no te... Vamos, es... Yo he pasado cáncer, he cuidado de mi padre con Alzheimer durante 10 años. Ninguna de las experiencias que había tenido en mi vida, y he tenido muchísimas y algunas bastante malas, se asemejan, se acercan siquiera un poco a lo que es vivir con esta vida destrozada, con esta sensación de destrucción total. No creo que pueda volver a ser feliz. Ahora me gustaría proponerte una última cosa para cerrar este vídeo. Sí. Me gustaría que te imaginaras, es difícil, me gustaría que te imaginaras que al otro lado de la cámara está Alejandro y que le dijeras lo que gritas siempre antes de dormir, seguramente, que te hubiera gustado decirle. Hijo mío, lo siento. Siento no haber entendido que era más fuerte de lo que yo pensaba en tu dolor. Lo siento muchísimo, siento haberte dicho que tenías que ir al colegio. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Te quiero. Perdóname.